El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. En que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. La primera lectura que hemos escuchado hoy está tomada del libro del profeta Ezequiel. El Señor nos dice: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Estas son sin duda alguna palabras de misericordia, pero son también para cada uno de nosotros palabras de esperanza, porque todos somos pecadores, esta es la realidad. Todos nosotros, de una u otra manera, somos infieles a Dios cuando nos alejamos de Él, cuando le damos la espalda, cuando caemos en el pecado. Pero Dios nos ha creado en su amor y en su misericordia, en su bondad. Y Él desea hacernos felices en esta tierra, ayudarnos a alcanzar la santidad para alcanzar también el regalo más grande, que es la salvación eterna. Y por eso Dios no desiste nunca de darnos la mano para levantarnos y para ayudarnos a caminar junto a Él. Ese pasaje de Ezequiel es hermoso. Yo creo que sería bonito que a lo largo del día pudiéramos meditarlo, profundizarlo, para que entendiéramos realmente el amor que Dios nos tiene y la oportunidad, la gracia que Dios nos concede de volver hacia Él con un corazón realmente arrepentido. Es interesante, pero también en esta misma lectura, el Señor dice que en ocasiones lo juzgamos y decimos: no es justo el proceder del Señor, precisamente porque Él ofrece misericordia al pecador. Qué error más grande, queridos hermanos y hermanas, es cuando nosotros tomamos el lugar de Dios y queremos expropiar de la salvación a otras personas porque no las consideramos dignos del perdón de Dios. Es un gran error, porque repito una vez más, todos somos pecadores. Y yo sé que tendemos en ocasiones a hacer muy grandes los pecados de los demás y muy pequeños nuestros propios pecados, pero la realidad es que todos somos de barro. Yo no olvidaré nunca las palabras que me decía un profesor en el seminario, palabras muy sabias.
estábamos hablando sobre el tema de la confesión y él me decía: Óscar, nunca te escandalices por un pecado que escuches en confesión. Simplemente recuerda que tú como hombre puedes cometer pecados mayores. Y vaya que esas palabras son sabias, porque ninguno de nosotros está exento de caer, de traicionar al Señor y de experimentar la tristeza que causa en nosotros el pecado. Así que, por el contrario, alegrémonos de saber que Dios ofrece su perdón a todos, indistintamente de nuestros pecados, porque Dios quiere no la muerte del pecador, sino que se convierta en él. Por su parte, el Evangelio nos presenta el tema de la justicia. Y fíjense que la justicia busca crear el bien común entre todos. Pero en ocasiones, si esa justicia carece de amor y de perdón, apertura al perdón, esta justicia llega a ser injusta. Cuando yo meditaba este texto, me recordaba un poco de la experiencia que yo viví cuando ministraba en una cárcel del condado de Decorah, en el estado de Nebraska, hace algunos años atrás. Sé que los que vienen a misa frecuentemente han escuchado un poco este cuento, pero es importante porque allí yo pude conocer a muchas personas que estaban en situación difícil al estar presos, privados de su libertad. Pero uno de ellos en particular marcó mi vida, hasta el punto de que hoy lo considero mi amigo. Y lo considero mi amigo porque, curiosamente, que todos los años, cuando está por acercarse el día de mi cumpleaños, la tarjeta que recibo, la primera tarjeta que recibo, viene de él. Y para mí eso es algo especial. Lo conocí a él en una situación bastante difícil y precisamente cuando le ministraba, me recordé de una película que había visto yo hace unos años atrás, en la cual actúa Susan Sarandon, por cierto. Dead Man Walking es el nombre de la película. En resumen, este hombre ha sido condenado a pena de muerte. Esta religiosa tiene que ayudarlo en el proceso espiritual para alcanzar su conversión. Y la película realmente es bastante interesante porque nos muestra también el lado humano de todo esto, ¿no? Pero una persona hizo un comentario sobre esa película en una ocasión y el comentario me llamó la atención porque es cierto. Dice, el problema de la pena de muerte es que se utiliza como excusa porque se busca supuestamente la justicia. Pero realmente no es tanto la justicia lo que se busca, sino saciar un deseo de venganza. Realmente sabemos que una persona que ha cometido un delito debe pagar por él, pero por eso la Iglesia nos recuerda que la vida viene de Dios y solo Él nos las da y solo Él nos las quita. Precisamente porque en medio de este proceso de conversión que Dios nos concede después de haber pecado, el Señor nos hace ver nuestra miseria, pero también nos hace ver su misericordia y nos hace ver lo que quiere llegar a hacer con nosotros. Una cosa que me dolió mucho y que me decía este amigo era que, a diferencia de muchas personas que pecan y son absueltas en la confesión, él ya había confesado su pecado y había sido absuelto, pero cada día que se levanta y se ve en una cárcel, ese gesto le hace recordar su pecado. Y yo creo que ya es suficiente castigo, diría yo, para una persona que tiene que pasar por todo eso. Así que tenemos, queridos hermanos y hermanas, que dejar de poner más peso sobre la persona y por el contrario abrirnos realmente al perdón y a la misericordia para que esta persona alcance la santidad. Tanto ha sido su conciencia de lo que hizo, que en una ocasión él me decía, Padre,
Ni siquiera con 4 cadenas perpetuas yo podré pagar lo que hice. Le pido a Dios que los años que me conceda sean precisamente para mis pecados y para pedir por la conversión de muchas personas que en el mundo también andan pues un poco perdidas, desubicadas. Por último, quisiera comentar sobre este pasaje, o mejor dicho, este párrafo del Evangelio de hoy, que nos invita a ponernos en paz con el prójimo si acaso le hemos ofendido o nos hemos sentido ofendidos por él o por ella. Porque no podemos presentar a Dios una ofrenda si estamos peleados con el prójimo. Precisamente esta semana un amigo me comentaba, él en su parroquia es Asher, Ujier, y me comentaba que en una ocasión estaba ejerciendo su función de servicio y le pidió a un asistente a la misa que consumiera la Eucaristía en el momento en el cual se le estaba dando. Este señor al parecer quería caminar con la Eucaristía y consumirla cuando se sentara en su banca, cosa que está mal. Cuando se da la comunión en la mano, tiene que consumirse inmediatamente frente al ministro que se le da la comunión. Es mejor así. Así nos cuidamos de que realmente la intención por la cual la persona se acerca a recibir la comunión sea la correcta. Lo cierto es que cuando este joven le pide a este señor que consuma, este señor se molesta y se hace pues un poco brusco. Y este muchacho insiste una vez más que por favor la consuma y el señor lo hace, pero lo hizo muy molesto. Su cara lo demostraba, ¿no? Lo cierto es que cuando termina la misa, este amigo mío se sintió muy mal y se dedicó a buscar al Señor porque quería pedirle perdón. A pesar de que él sabía que no había hecho mal, él quería pedirle perdón. Y lo bonito de esto fue que cuando él lo buscó, el Señor venía a su encuentro. Y él le dijo: Señor, discúlpeme, no quise hacerle sentir mal. Y este señor le dijo: ¿sabe qué? Perdóneme usted a mí, porque el que me equivoqué fui yo. Mi esposa me lo hizo saber, pobrecito, imagínense, cómo lo regañará la esposa, ¿no? Pero él dijo: mi esposa me lo hizo ver que yo estaba mal, así que perdóneme. ¿Qué hubiera pasado si este Asher hubiera dicho: yo estoy en lo correcto, él está mal, y se hubiera encerrado en sí mismo y no lo hubiera buscado? No hubiera habido tal reconciliación. ¿Qué hubiera pasado si tal vez esa esposa no le hubiera dicho al esposo: hiciste mal? Y él no hubiera aceptado la corrección de su esposa y se hubiera encerrado en sí mismo. No hubiera habido reconciliación. Para poder reconciliarnos con los demás tenemos que aprender a escuchar, porque el error que nosotros muchas veces cometemos es que siempre queremos obtener la aprobación de los demás, así estemos equivocados. Y cuando eso sucede, no estamos creciendo en santidad, estamos yendo por un camino que realmente Dios no quiere. Pidámosle al Señor pues que nos dé la gracia de poder ser humildes para aceptar la corrección y abrirnos siempre a reconciliación con el prójimo, sabiendo que cuando amamos al prójimo estamos amando al mismo Cristo que nos ha creado. Así sea.